Yo creo que la gente ha entendido, todos estos líderes han entendido el impacto social que tiene los problemas ambientales. Hasta ahora había una cierta presunción de que lo mejor que nos podía ocurrir era, primero, crecer en términos macroeconómicos, segundo, repartir de una manera equitativa esa riqueza y, tercero, velar en la medida en que resultara posible porque el entorno se mantuviera razonablemente. Y ahora hemos entendido que no es verdad. No están subordinados los unos a los otros, no hay uno que prime sobre el otro, sino que están muchísimo más interrelacionados de lo que pensábamos. Y que es imposible crecer o pensar en una distribución justa de la riqueza si no se integra el gran patrimonio que es el patrimonio natural. Y el clima forma parte de ese patrimonio natural, por tanto, un desarreglo climático de la magnitud de la que hablamos ya genera unas tensiones, unos impactos con unos efectos sociales y unos perjuicios enormes. Por tanto, es importante reaccionar ahora que todavía estamos a tiempo de alejar los perjuicios más dramáticos, ¿no? Eso lo han entendido algunos de los líderes. Yo creo que el Papa quiere señalar precisamente ese vínculo entre el impacto social y la desigualdad ambiental, la justicia climática, la justicia ambiental como un elemento de la agenda social. Segundo, creo que líderes como Obama o como el presidente y el primer ministro chino, como la canciller Merkel también, entienden que estamos viviendo ya un cambio de época y que, por tanto, la historia les tiene que encontrar del lado bueno de la época, de ese proceso de cambio, que cada vez más serán recriminados los líderes que, teniendo oportunidad de cambiar las cosas, de facilitar ese proceso de cambio, no hicieron nada, y sin embargo aquellos que tomaron la decisión, que arriesgaron para intentar encontrar fórmulas que facilitaran ese proceso de cambio, fueron los que acertaron, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que Obama está queriendo transmitir con las decisiones que está tomando en política interna, ejerciendo al máximo sus responsabilidades y sus capacidades dentro de los poderes ejecutivos de su sistema constitucional. Creo que ha hecho un esfuerzo grande por intentar desarrollar una coalición responsable con el otro gran gigante que es China. Creo que China ha entendido también lo que se juega en términos de seguridad interna, en términos de prosperidad, en términos de actor internacional para los próximos años. Y es coherente el tipo de movimientos que están haciendo. Yo diría que un acuerdo jurídicamente vinculante que se va a dar es importante porque significa en el imaginario colectivo un compromiso mayor. Pero la palabra clave de esta cumbre yo diría que es catalizador, efecto catalizador. Nada de lo que vamos a hacer se va a resolver de un día para el otro. Son procesos de cambio que llevarán mucho tiempo, porque cambiar drásticamente nuestro modelo de uso de suelo, nuestro modelo energético, la resistencia de nuestras infraestructuras, el modo en el que habitamos las ciudades, utilizamos los recursos, el modo en el que producimos los bienes y servicios que necesitamos, no se hace en 15 días en ningún sitio del mundo, lleva mucho más tiempo. Pero sí necesitamos garantizar que existe un sistema, una plataforma, donde aprendemos qué es lo que estamos haciendo, anticipamos aquello que no funciona para corregirlo a tiempo, aceleramos porque activamos procesos que simplifican mucho a los elementos de cambio y las decisiones futuras, y lo hacemos colectivamente. Por eso yo creo que la palabra clave, la palabra más importante es París como un catalizador de ese proceso de cambio sin dejar a nadie atrás, garantizando que hay una capacidad de respuesta frente a los más vulnerables, garantizando la solidaridad, el derecho al desarrollo, el derecho al bienestar, garantizando que eso se puede hacer con arreglo a las prioridades que cada sociedad identifica como más importantes desde el punto de vista económico y social, pero entendiendo que una cosa es el derecho al bienestar, el derecho al progreso, a la prosperidad, y otra cosa es que deba hacerse precisamente del modo que más daño genera al colectivo, a la humanidad en su conjunto y al planeta, y por tanto a medio plazo también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa dicotomía tenemos que resolverla de algún modo, tenemos que asegurar que las decisiones de corto plazo son coherentes con las decisiones de largo plazo y vamos a acelerar todos esos procesos gracias a esa confianza que tenemos que acabar de construir en París. Estas cosas no son matemática perfecta, es decir, estamos trabajando con los modelos climáticos que nos dicen los climatólogos y lo que dicen es que será importante estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que garantice con mayor probabilidad que la temperatura no crece más de 2 grados centígrados. Lo que nos dicen es, esto significa que en principio debemos quedar por debajo de 350 partes por millón, cosa que probablemente suponga superar y bajar y estabilizar. Pero no hay un escenario único para poder alcanzar esa cifra, ¿no? En principio, lo que es importante es pensar y ser claros con respecto a cuándo, en torno a qué fecha se produce el pico máximo de emisiones a escala global. Los datos que maneja la Agencia Internacional de la Energía, a partir de lo que están diciendo los países y la presión sobre los países, es que ese pico de emisiones a escala global debería darse no más tarde de 2020-2022 y a partir de ahí reducir emisiones drásticamente. ¿Qué significa reducir emisiones? Significa cambiar nuestras emisiones, o sea, no emitir más y reducir masivamente, o bien, y esta es la segunda parte de la que ya algunos empiezan a hablar, trabajar con sistemas que nos garanticen que tenemos capacidad de absorber aquello que ya se ha emitido. Eso probablemente supone retos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la geoingeniería, menos conocidos, más complejos. Hay quien ya barrunta esta opción como una opción prácticamente imposible de evitar. En todo caso, lo razonable sería pensar que hay que aprovechar y generalizar las tecnologías de las que ya disponemos, que no suponen ningún riesgo incremental con respecto a pues, escenarios en pruebas y que hoy no son la solución generalizada simplemente porque no hay marcos de acogida que nos permitan encajar bien ese tipo de alternativas. Es importantísimo facilitar ese debate y ese entendimiento porque no hay, como decía antes, no hay soluciones perfectas. Se trata de encontrar los equilibrios con respecto a los tiempos de respuesta, con respecto a las necesidades de transformación. Sabemos que casi 3/4 partes de las emisiones tienen que ver con el modelo energético, un modelo energético que está asociado a nuestro consumo de energía como ciudadanos, pero también a nuestro consumo de energía en procesos industriales y algunos procesos industriales que emiten gases de efecto invernadero per se. Esto significa cambios en el modelo de producción, en el modelo industrial, muy relevantes. Esto significa que probablemente cada empresa, cada sector, tenga que reajustarse y reencontrar un modelo de negocio diferente, pero significa también que puede haber cambios importantes en el conjunto de las actividades desarrolladas por los trabajadores. A priori no podría pensar, pues si yo soy un trabajador en una fábrica que produce vehículos, me resulta absolutamente indiferente ensamblar coches con motor diésel que ensamblar coches híbridos o coches eléctricos. Pero de entrada el mensaje es, ojo porque el transporte tendrá que ser de otra manera. Esto puede generar una alarma. ¿Esto significa que cerrarán las fábricas de coches? No necesariamente, pero significa que hay cambios importantes que probablemente requieran reajustes desde el punto de vista de las habilidades profesionales, de las técnicas profesionales que tengan que manejar los trabajadores. Hay otros sectores donde puede haber cambios incluso pues más importantes, ¿no? Evidentemente uno de los sectores siempre más delicado, más complejo, son los sectores asociados a los combustibles fósiles, el sector del refino o el sector de la minería. ¿Qué significa una economía baja en carbono para estos sectores? Pues evidentemente hay grandes retos por delante donde es importante asegurar que aquellos colectivos que podríamos identificar como los colectivos más vulnerables, y ciertamente los trabajadores formarían parte de esos colectivos más vulnerables, no salgan perjudicados en ese proceso de transición, en ese proceso de cambio que en todo caso necesitamos. Bueno, yo creo que el Gobierno del Partido Popular ha sido extraordinariamente responsable en estos asuntos. Creo que las cuestiones de clima tienen una incidencia tremenda desde el punto de vista económico, industrial, político, social, financiero para España, físico, evidentemente, y simplemente ha quedado relegado a
a una cuestión menor de cumplimiento con el mínimo esfuerzo de las obligaciones de comunicación para con Bruselas y con cero energía política asociada a ese proceso de mejor conocimiento, mejor aprendizaje, mejor gestión, facilitar las condiciones para vincular la angustia que España ha estado viviendo en términos de corto plazo con las necesidades de medio y largo plazo. El gran riesgo que tiene eso es que las decisiones motivadas por la angustia del corto plazo nos dificulten la coherencia, la consecución de los objetivos a largo plazo. Es decir, si a partir de las angustias de corto plazo pensamos que la mejor solución es aquí se puede hacer de todo a cualquier precio, sin necesidad de ningún tipo de garantías sociales o minorando las garantías sociales y minorando las garantías ambientales, porque lo importante es que haya un efecto un poco deslumbrador de crecimiento del PIB en el corto plazo, estaremos sentando las bases para el siguiente batacazo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental, pero inmediatamente también desde el punto de vista económico, porque no será algo que pueda durar en el tiempo. Simplemente no será tolerable ni por los trabajadores, ni por la gente, ni por el entorno en el que nos movemos en un contexto global, ¿no? Básicamente, yo creo que las cuestiones que son más han estado más avaladas ya por la comunidad científica se pone en grave riesgo la seguridad alimentaria global. Eso genera seguro tensiones de todo tipo en países en desarrollo, evidentemente, pero también en países industrializados. Se pone en riesgo la capacidad de acceso a agua potable, que ya de por sí tiene unos cuantos estrés adicionales. Cuando hablo de seguridad alimentaria, es seguridad alimentaria de pesca y océanos, pero también seguridad en tierra. Pensemos que esto, que puede parecer muy de medio y largo plazo, son cosas que se están produciendo ya, es decir, que tenemos vara de medir para poder imaginar qué significa eso extrapolado, cuando se producen grandes periodos de sequía o periodos de sequía prolongados en zonas de África o en zonas de América Latina, se producen tensiones importantes que normalmente acaban acompañadas de conflictos locales o de tensiones sociales y de inestabilidad dentro o fuera de las fronteras entre países de la zona. Pensemos que eso tiene una segunda derivada importante que afecta a la estabilidad de mercados internacionales también, porque normalmente eso tendrá que ver con otro tipo de, o bien con materias primas y commodities en mercados internacionales, o bien con capacidad de generar riqueza en el país y actividad industrial asociada en segunda derivada. Hay otro segundo efecto que yo creo que es muy importante, que son los impactos físicos en infraestructuras, en ciudades, en zonas urbanas. Hay un porcentaje altísimo de la población que vive en zonas costeras, en zonas bajas. Por tanto, un incremento del nivel del mar o un incremento de los riesgos de inundación pone en peligro físico a millones de personas, en algunas zonas más que otras, pero por ejemplo en algunas de las zonas más pobladas del planeta, como es la zona del Golfo de Bengala, Bangladesh y la India, eso generaría que grandes ciudades pobladas por millones de personas, decenas de millones de personas, quedarían bajo el agua y por tanto flujos migratorios y tensiones en todas las direcciones. En un país como España esto supondría de forma directa pérdidas en agricultura, pérdidas en suelo, calidad de suelo, riesgos de desertificación, incendios, dificultades de acceso a agua potable y de forma indirecta presiones migratorias de África o del Mediterráneo Sur. Y todo esto, pues yo creo que es suficientemente llamativo como para que nos planteamos cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a correr y cuáles son los riesgos que no tiene ningún sentido correr. Es importante que forme parte del sistema educativo, que la gente se eduque en esto de una manera natural, del mismo modo que se ha educado de una manera natural en otros muchos valores. Ahora bien, resulta que no nos da tiempo a que sean las siguientes generaciones las que vengan a resolver este asunto. Por tanto, es imprescindible que haya una
capacidad de información y de extraer conclusiones por uno mismo en la generación actual, en las generaciones que actualmente están tomando decisiones de inversión, de voto, de consumo, de urbanización. Las decisiones actuales necesitan ser decisiones que no dificulten, como mínimo que no agraven el problema. Y en segunda instancia, que además cada vez en mayor medida estén mejor preparadas para afrontar las consecuencias residuales de ese problema. Muy difícil pensar que el sistema de producción basado en un consumo intenso de materias primas, incluido agua y energía, vaya a poder durar mucho tiempo. No va a poder durar mucho tiempo. Seremos 9.000 millones de personas en el mundo en 2050 y todo el mundo con aspiración de progreso y bienestar. Por tanto, no hay materias primas ni consumo de materias primas que resista el ritmo actual para esa cantidad de gente. Y eso significa que ganarán la trayectoria para producir y para competir aquellas industrias, aquellas empresas, aquellos sectores que sean capaces de ofertar bienes y servicios mucho menos intensivos en consumos de materias primas, mucho más inteligentes en la reutilización de aquello de lo que ya se dispone, o facilitando que se haga un mejor uso en nuestras casas, ¿no? Si eso es así, son estas las empresas y los sectores donde el empleo está más y mejor garantizado, mientras que las empresas y sectores donde ese debate se produce con retraso o no se gestiona bien, tienen más riesgo de verse afectados con mayor destrucción de empleo.